Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Bienvenidos a este sexto capítulo de La Cosa Vostra, manual para indecisos. Los 5 capítulos anteriores hemos constatado con cifras oficiales la escasez social, la escasez económica y la escasez en la seguridad pública de este gobierno comparados con la abundancia social, la abundancia económica y la abundancia de medidas a favor de la seguridad pública de los 15 años del gobierno frente amplista. Ahora vamos a analizar la escasez ética de ambos gobiernos. He procurado, en la medida de lo posible, de encontrar las luces de este gobierno y no las he encontrado en materia de gestión social. Sí encontré en materia de gestión económica 3 indicadores de los 22 indicadores económicos analizados anteriormente. Ahora vamos a analizar la situación de la corrupción y de qué políticas se han llevado a cabo en ambos gobiernos al respecto. Comencemos con estos 5 años del gobierno de la coalición republicana. He investigado y me he centrado en conseguir datos oficiales de procesamientos y de denuncias durante todo este periodo. Vamos a analizar el periodo de 2005 al 2024, no los gobiernos anteriores. En este gobierno hemos encontrado 29 procesamientos y 35 denuncias penales, muchas de las cuales están en trámite penal, otras han renunciado los denunciados, otros han sido destituidos, otros han sido sumariados y otros han sido también absueltos. La minoría, pero también ha ocurrido. Esto es la síntesis de la documentación oficial que tuve en mi poder, vinculado a estos 5 años de gobierno y a años anteriores, pero no anteriores al 2005. Veamos qué tipo de funciones han sido procesadas o denunciadas. Si me permiten, voy a explicarles exactamente. De los 29 procesados, 4 son intendentes, 2 son candidatos a intendentes, 3 son secretarios generales de intendencias, 1 es un senador de la República, 5 son diputados, 1 es jefe de seguridad del presidente de la República, 2 son presidentes de juntas departamentales, 6 son ediles, 2 son alcaldes, 1 es secretario general de la Junta Departamental y 2 son dirigentes muy reconocidos. Y de los 35 denunciados de los partidos que integran la coalición republicana, 7 son intendentes, 3 son ministros, 1 es una viceministra, 1 es un secretario de la presidencia, 1 es un senador, 6 son diputados, 2 son presidentes de juntas departamentales, 5 son ediles, 1 es presidente del directorio del Partido Nacional, 5 son directores de entes y servicios, 1 es alcalde y 1 es director de la Intendencia. En total hay 64 denunciados por delitos, de los cuales 29 fueron procesados y los restantes están en situación de proceso o destituidos o renunciados y algunos de ellos absueltos también.
Hablo de denuncias en todo ese periodo y de procesamientos en todo ese periodo. Veamos ahora quiénes son los más notorios de los procesados y los denunciados. No puedo ahora, porque no nos daría el tiempo, dar los nombres de los 64 involucrados en situaciones penales. Elegí 15 procesados más notorios y 15 denunciados más notorios para que los indecisos tengan una situación y para que después podamos compararlo con lo que ocurrió en los 15 años del Frente Amplio. De los 15 procesados más notorios, de los 29 que ya señalé, hay un senador, el senador Gustavo Penades, la diputada Valentina dos Santos, el diputado Wilson Esquerra, el diputado Nelson Bosch, el diputado Nicolás Ortiz, el jefe de seguridad de la Presidencia de la República, Alejandro Astesiano, el intendente de Artigas, Pablo Caram, el intendente de Flores, Carlos Mazulo, el intendente de Florida, Andrés Arocena, recientemente fallecido, el secretario general de la Intendencia de Artigas, Rodolfo Caram, la esposa del secretario general de la Intendencia de Artigas, el secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, el presidente de la Junta Departamental de San José, Nelson Petre, el dirigente del Partido Nacional, Sergio Aníbal López, y la militante notoria del Partido Nacional, Romina Papazo. Estos son 15 de los 29 procesados de la coalición multicolor que he seleccionado. Los 15 denunciados más notorios de los 35 denunciados de los partidos que integran la coalición multicolor son el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, el ministro del Interior, Alberto Heber, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, recientemente absuelto, pero sí denunciado por múltiples delitos, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, el intendente de Durazno, Agustín Bascú, el intendente de La Valleja, la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, por aquello de los campos de colonización, el senador Guido Manini Ríos, el diputado Antonio Zulamián, el diputado Sebastián Andújar, el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Rodrigo Blas, y el presidente de la delegación uruguaya de Salto Grande, Carlos Albizu. Faltan los otros 14 procesados y 20 denunciados más. Insisto que los denunciados, algunos están con procedimiento en curso, otros renunciaron ante las denuncias, otros fueron expulsados, otros fueron sumariados y otros fueron absueltos, como el caso del ministro de Turismo, Germán Cardoso, y algún otro más. Esto tiene relación con las funciones, los nombres más notorios, pero concentrémonos en estos 5 años de gobierno, en los cuales rescato 20 grandes escándalos que sirven para hacer la comparación ética que tenemos que realizar en este video. Comencemos con el escándalo quizás más notorio, que es el del asesor del presidente Lacalle, Laflux, que convoca a una reunión en la Torre Ejecutiva a 2 ministros y a una viceministra, diciéndoles que esta reunión fue pedida por el presidente de la República. Laflux así lo dijo, no fue desmentido. Laflux no dijo, ni mire, les mentí, los convencí para que vinieran. No, no solo eso, sino que les dice que la reunión es secreta, reservada, que no pueden entrar por la puerta principal, que nadie debe saber que estuvieron, tienen que entrar por el garage. Y el presidente de la República va a esa reunión, abre la puerta y se queda unos minutos. Después, en conferencia de prensa, cuando la viceministra presente en la reunión revela todo esto, en una reunión donde se decide la destrucción de documentos públicos, donde se decide obstruir
la gestión de la justicia. El presidente va a esa reunión, sale a los pocos minutos y en conferencia de prensa dice que entró solo para saludar. Bueno, este es uno de los grandes escándalos de este gobierno, uno de los 20 escándalos que yo seleccioné. El otro escándalo es la Asociación para Delinquir, que en plena torre ejecutiva instaló el jefe de seguridad del presidente de la República, el señor Astesiano. Otro escándalo importante fue las declaraciones, las conversaciones que mantuvo el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, con el senador Penades. Conversaciones que después veremos su texto, en las cuales le dice que no se preocupe, que el caso ha sido asignado a una fiscal, Alicia Gioni, que es una magistrada que es nuestra, le dice. Utiliza la palabra es nuestra. Alicia Gioni es nuestra y ya ha actuado en varios casos archivando expedientes que nos perjudicaban. Este ha sido otro de los grandes escándalos de este gobierno. El otro escándalo es el de la fiscal Gabriela Fossati. Gabriela Fossati tuvo en su poder 38 conversaciones entre el presidente de la República y su jefe de seguridad, jefe de la Asociación para Delinquir instalada en la Torre Ejecutiva. Se negó a que fueran examinadas esas 38 conversaciones, que están en la justicia penal. Se negó a interrogar al presidente de la República. Afirmó que no se iba a inmolar en este caso para nada y dice que terminó sus gestiones, renunció y se afilió de inmediato al Partido Nacional y es una militante reconocida actualmente del Partido Nacional. No tiene precedentes esto en la historia de este país. Es otro de los grandes escándalos de este gobierno. Otro escándalo, menor si se quiere, pero fue escandaloso. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, una senadora muy respetada y además muy reconocida por su feminismo y su trayectoria. Bueno, habla con un publicista, le manda mensajes diciéndole que el gobierno escucha todo, el gobierno sabe todo, que ella ya habló para que no lo perjudiquen, que se quede tranquilo, pero que se cuide mucho. Me parece que es otro elemento a tener en cuenta en estos veintena de escándalos de este gobierno. El pasaporte a Marcet. El pasaporte a Marcet no solo es un gran escándalo porque fue advertido el gobierno de quién era el narcotraficante Marcet, sino que se entrega en una forma con una impunidad total a sabiendas de lo que iba a ocurrir. Y ocurrió lo que ya sabemos, está prófugo, reclamado por distintos gobiernos y por la culpa exclusiva y excluyente de este gobierno. El espionaje a 2 senadores de la República porque eran muy críticos con la entrega del puerto a una transnacional. El espionaje al presidente del PIT-CNT, donde querían vincularlo con sus idas a un almacén donde decían que había droga y finalmente se descubre que era un almacén que nada tenía que ver, que solo vendía productos de almacén, pero fueron espiados. Y ese espionaje contó con la aprobación del presidente de la República. Existen las pruebas que lo documentan en sede penal. El gran escándalo de las horas extras es otra forma de raterismo oficial. Se robaron $8 millones de horas extras falsificadas. Es algo que tampoco tiene precedentes esta modalidad delictiva en el país a este grado, a este nivel. Por eso está procesado el intendente Artigas y una diputada del Partido Nacional. Vayamos a las valijas diplomáticas muy extrañas, conteniendo pescado, conteniendo otras cosas que no se saben de dónde vino, a dónde van y nunca fueron aclaradas. Eso no había ocurrido en anteriores gobiernos, ni siquiera en anteriores gobiernos blancos y colorados. Se respetaban las valijas diplomáticas. Bueno, la pérdida del principal espada del presidente de la República, el senador Penades, era un senador respetado y era realmente la principal espada de este gobierno. Bueno, procesado por delitos aberrantes, es otro de los grandes escándalos de este gobierno. La violación grupal de militantes del Partido Nacional, de la juventud del Partido Nacional, contra una menor de edad.
en una fiesta en donde el Partido Nacional festejaba el triunfo de la LUC en el plebiscito. Eso no ha sido investigado, no ha sido nadie procesado por ese tipo de violación a un menor por militantes del Partido Nacional. Las orgías en la casita del parque, otro ejemplo absolutamente comprobado donde tampoco nadie ha resultado procesado o enjuiciado de alguna manera. Las pasantías otorgadas en la Intendencia de Colonia a cambio de sexo también es otro elemento que ha sido quedado impune y otro de los grandes escándalos de este gobierno. Hubo varias denuncias que desde Presidencia se pidieron echar a determinados periodistas, denuncias que se concretaron en la expulsión de periodistas y que llevó no solo a las denuncias de la Asociación de la Prensa Uruguaya, sino también de Reporteros Sin Fronteras, que le bajó 3 puestos a Uruguay en el ranking de defensa del periodismo y de la libertad de prensa. Eso ocurre por primera vez desde que el Reporteros Sin Fronteras analiza la situación de Uruguay. Uno de los más grandes escándalos es haber entregado el estratégico puerto de nuestro país a una empresa transnacional por 60 años en un contrato que nadie pudo ver, revisar y que tiene cláusulas ocultas. Lo otro es el regalo de la fibra óptica de Antel a los canales privados de televisión, al monopolio de la televisión. También debemos señalar como otro gran escándalo, y ya creo que estamos en los 19 escándalos, que fue la anulación de las concesiones legales otorgadas por el último gobierno de Tabaré Vázquez, cumpliendo con la ley que le exigía llamar a consulta para otorgar señales de televisión. Lo primero que hizo este gobierno es anular esa concesión reglada y obligada por ley, que tuvo que cumplir todos los requisitos legales. Es otro gran escándalo de este gobierno. Y un último escándalo, que no es un delito, quiero dejarlo aclarado, pero para mí es una inmoralidad y es otro escándalo, es que en pleno ejercicio de su función, el presidente de la OPP viajó a Washington para declarar contra el Estado uruguayo, contra el pueblo uruguayo, que es el que finalmente va a pagar la deuda, en el juicio multimillonario que Aratirí le hizo al Estado uruguayo. Una realmente vergüenza. No puedo dejar de señalarlo entre los 20 escándalos de este gobierno. Quiero leer una breve conversación telefónica que me parece que simboliza lo que fue la corrupción de este gobierno y que además tiene efectos directos contra la democracia uruguaya, que la hiere sustancialmente, y contra el ejercicio de la política. La política, la misión más noble de un ser humano. Así lo decía, lo escribía Aristóteles, Platón, el mismo Séneca. Es la gestión más noble del ser humano, donde deja su tiempo, su tranquilidad al servicio de la comunidad. Eso debiera ser, evidentemente no lo es, la política está muy desprestigiada precisamente por estos actos de corrupción. Voy a leer esto porque esto es la síntesis de la corrupción de este gobierno, que esto se haya dicho. El presidente del honorable directorio del Partido Nacional lo llama al senador Penades, acusado de delitos aberrantes, y le dice: se lo dieron, el caso de él, a la fiscal Alicia Gione. Me acaba de llamar, la fiscal acaba de llamar al presidente del directorio del Partido Nacional. Me pidió tu número, es de total confianza, gran tipa. Penades le contesta: ok, gracias, muy buenas tus declaraciones, muchas gracias. Él se vuelve a comunicar con Penades y le dice: las merecías y más. Y añade: Gómez, se está refiriendo nada menos que al fiscal de corte, entendió claro las referencias a fiscalía en las declaraciones mías. Es un gran cagón y sabe bien que Alicia, la fiscal, es nuestra. Alicia es nuestra, la fiscal es nuestra. Porque yo hablé 1000 veces con Jorge Díaz, que la tenía sumergida.
hay que presionarlo, hay que empujarlo, se está refiriendo a presionarlo al fiscal de corte Gómez, no a Díaz. Hay que presionarlo, hay que empujarlo, que se caga y se va. Y agrega algo más grave aún. Con Alicia, se refiere a la fiscal, que dice que es nuestra, con Alicia la tienen porque no procesó a Carlos Moreira, se refiere al intendente de Colonia, y archivó la causa de Cacho, no sé quién es Cacho, de las donaciones de las inundaciones, lo de las patentes del Cacho, y la semana pasada archivó lo de la violación en la fiesta de la LUC, en la casa de Del Pino. Siempre es una crack, se refiere a la fiscal. Y en la fiesta esa fue una monstrua, el hiperelogio a una fiscal. Este documento es vomitivo, da ganas de vomitar, porque pone en evidencia el estilo de conducción político de este gobierno y el grado de corrupción al que se llegó. Nada menos que el presidente del directorio del partido que lidera el gobierno de la coalición republicana. Veamos ahora qué pasó con los 15 años del Frente Amplio, o en rigor con los 20 años, 15 años de gobierno más estos 5, que también fue perseguido penalmente con gran saña, pero veamos cuáles son los resultados. En los 20 años hubo solo 8 procesados contra los 29 que estamos hablando de este gobierno. En los 20 años. Pero veamos qué procesados son y qué delitos son. Yo, y es una opinión personal, no digo que la compartan ustedes los indecisos, de los 8 procesados, solo 1 es por corrupción. Solo 1. No los 7 restantes, y lo voy a señalar y describir. El procesado que sí por un tema de corrupción fue el director de casinos, Juan Carlos Bengoa, hace 20 años. Y fue procesado por la responsabilidad de su cargo, porque hubo actos de corrupción en el casino. Y él era el director de casino, y la justicia entendió que él sabía lo que estaba ocurriendo y no actuó. Yo creo que es el único procesamiento por corrupción. Veamos los otros. Bueno, veamos a la senadora Michelle Suárez, la única mujer trans que llega al Parlamento uruguayo. Comete un error más de tipo privado que de público, no es en el ejercicio de su función. Como abogada, falsifica una firma en un expediente. Reconoce su error, pide perdón, renuncia a la banca, se presenta ante la justicia, es condenada por esa firma falsificada, cumple su condena y a los pocos años muere prematuramente, a los 38 años. Creo que es un delito más de tipo privado que público, y que si lo comparamos con todos los demás que hemos descrito, no admite comparación. Veamos otro procesado, Gonzalo Pereira, director de Antel. ¿Por qué es procesado? No por el ejercicio de su función en Antel. Entró en un estado de depresión, incluso fue internado, y simuló un delito, es decir, dijo que habían atentado contra él, lo cual era falso. Lo procesan por eso. No es un acto de corrupción, es un acto de un problema psíquico que tuvo este señor, que jamás se guardó un peso en el bolsillo en su gestión, y que además es uno de los más brillantes matemáticos de este país. Veamos el caso de Raúl Sendic, vicepresidente de la República, que fue procesado por usar la tarjeta corporativa, un mal uso de la tarjeta corporativa, regalando 2 colchones y algunas otras cosas a gente que las necesitaba en ese momento. Por eso renuncia a la vicepresidencia de la República y es procesado por ese tema, cuando hay decenas de usos indebidos de la tarjeta corporativa de los funcionarios públicos, donde hay un caso que es emblemático, que es el caso del secretario de la presidencia de la calle Herrera, Pablo García Pinto, que honestamente confesó, sí, yo tenía la tarjeta corporativa y por supuesto que la usaba, pero no para beneficio personal, la usé sacando miles y miles de dólares, pero esos miles y miles de dólares iban para mi partido.
Yo apoyaba a mi partido con la tarjeta corporativa. Bueno, ni fue procesado, ni pasó nada de todo esto. Al vicepresidente de la República, por los 2 colchones, fue procesado, para que ustedes comparen con los otros procesamientos. Veamos al diputado Daniel Pláceres. El diputado Daniel Pláceres es procesado por votar en el Parlamento a favor de una cooperativa obrera fundida, que es la de Envidrio, y que obviamente él quiso ayudar. Y yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Digo, fue procesado por eso. No tuvo ningún beneficio personal, trató de mantener una fuente de trabajo de trabajadores. Veamos los casos de Fernando Lorenzo y Fernando Caloia. Bueno, Fernando Lorenzo lo saco, lo pongo entre los denunciados, porque fue absuelto en segunda instancia y por lo tanto no está procesado. Por eso no lo computo entre los 8 procesados. Pero veamos sí el caso de Fernando Caloia, que fue procesado por abuso innominado de funciones. Y yo digo que tanto Caloia como Lorenzo fueron unos héroes. Es decir, se jugaron la vida para salvar al Estado uruguayo y a la sociedad uruguaya de un problema muy fundamental, que ya se estaban preparando centenares de juicios en Brasil contra Pluna. Y Pluna tenía que ser vendida de cualquier manera. Ellos creyeron que el remate era en serio, se iba a realizar, que el interesado era en serio, que iba a comprar Pluna. En eso sí fueron engañados. Por supuesto que cometieron un error, porque no debían haber dado ese aval sin tener todos los recaudos necesarios. Pero ese error le costó a uno de ellos el procesamiento por un delito mucho menor, que se llama abuso innominado de funciones. Aclaremos que abuso innominado de funciones es cuando no hay delito, no saben qué poner, entonces puse innominado. Delito que todos los partidos pidieron que se elimine y no se ha hecho por razones políticas y porque nadie quiere ser el que elimine un delito, pero que no existe en otros países este delito. Y además es un delito que viola las normas del Código Penal, que establece el indubio pro reo. Los delitos tienen que ser precisos, claros, no pueden ser innominados. De todas maneras, sí fue procesado y lo tomamos como uno de los 8 procesados. Veamos los últimos 2 procesados. De la URSEC, Nicolás Sendoya, director de la URSEC, y Lombide, Gabriel Lombide, que fue presidente de la URSEC. A Gabriel Lombide también por abuso innominado de funciones, por apoyar a las radios comunitarias. Claro, este gobierno solo apoya al monopolio de la televisión, a los monopolios radiales, pero nunca va a apoyar a las radios comunitarias, que es la otra voz, la voz que se enfrenta a los monopolios. Fue procesado por eso, sí, no cumplió con la reglamentación establecida, cometió ese error y por eso comparemos ese procesamiento con todos los que hemos hablado. Y el último, Nicolás Sendoya. Nicolás Sendoya es peor el procesamiento, es un escándalo, también por abuso innominado de funciones. Sendoya lo procesa porque su secretario, renunciante ya, fue a buscar toda la documentación que tenía y llevársela, como hacen todos los funcionarios, y unas copias que tenía, en lugar de llevárselas, utilizó la trituradora de la URSEC para destruirla. Ningún documento original, todas copias que ya están, los documentos originales en todos los expedientes. El delito que cometió este señor no fue otro que el uso indebido de una trituradora, que no era de él. Pero no nada más. Sin embargo, lo procesan a Sendoya como director porque era su secretario. Estos son los 8 casos de corrupción del gobierno del Frente Amplio comparado con los 29 que dijimos, más las 35 denuncias. Y en materia de denuncias, hubo 2 denuncias contra el Frente Amplio. Una es la de Fernando Lorenzo, que digo que es denuncia porque no fue procesado y que fue absuelto ya, como fue absuelto el ministro Cardoso, como dijimos hace un rato, y la del senador Charles Carrera. Charles Carrera, que no está procesado, está denunciado, es denunciado por haber asistido a un tetrapléjico en el hospital policial.
Ese es el delito del que lo acusan. Una víctima de una bala perdida de un policía que lo deja tetrapléjico, y el Ministerio del Interior interviene y Charles Carrera solidariamente le da asilo en el hospital policial. Por eso está. Si analizamos la calidad de los delitos de un gobierno y de otro, no admite comparación. Es como comparar un elefante en el bazar y una aguja en el pajar. No admite comparación, ni en la cantidad de delitos ni en la calidad de los delitos que estamos señalando. Pasemos ahora brevemente a analizar la responsabilidad del presidente de la República en estos delitos, si la tiene o no la tiene, si hay indicios, si hay pruebas o si hay o no lo hay. Me parece que en un informe de esta naturaleza sobre corrupción no podemos dejar este tema al lado. Él dijo cuando asumió: a la delincuencia se le acabó el recreo. Bueno, yo creo que ha sido el recreo más largo de la historia uruguaya, un recreo de 5 años, porque hemos comprobado por los 20 escándalos, solamente los 20 señalados, cómo la delincuencia campeó durante estos 5 años de gobierno. Pero veamos la responsabilidad del presidente. Primera responsabilidad, la del complot para destruir documentos públicos en la torre ejecutiva convocados por la FLUS. La FLUS dijo que fue por orden del presidente, y el presidente fue a la reunión como avalándola. Se quedó unos minutos, dice que fue para saludar, pero todo esto en una investigación penal encaja. La FLUS no dijo que les mintió a los ministros ni a la viceministra. Acá hay un indicio de prueba a ser investigado sobre la responsabilidad del presidente en la destrucción de esos documentos. El caso de Marcet. Marcet, el presidente sabía quién era Marcet, porque Montiel informó a todo el mundo, les dijo: no le den el pasaporte, no se los den, porque si se lo dan, va a salir de la cárcel donde está preso, se va a fugar, nunca más lo van a encontrar. El presidente sabía, pero no solo lo autoriza, sino que defiende la entrega del pasaporte. En una conferencia de prensa dice que estaban obligados a entregar el pasaporte al narcotraficante. Miren, si un gobierno que tiene un narcotraficante preso y que depende de la entrega o no del pasaporte su libertad, no va por lo menos a demorar la entrega del pasaporte. Bueno, el pasaporte fue entregado en tiempo récord. No se conoce un tiempo tan récord como la entrega del pasaporte a Marcet. Acá hay responsabilidad del presidente. El caso del nombramiento astesiano, el propio ministro del Interior, compañero de partido del presidente, el senador Larrañaga, se lo advirtió. Le dijo: no nombres a Astesiano. Astesiano fue procesado por estafa en el 2002. Fue indagado por hurto en el 2003 y en el 2004. Fue indagado por por apropiación indebida en el 2007 y en el 2011 por daño. Le dio todos los antecedentes, y el presidente igual lo nombra a quien después es el jefe de la Asociación para Delinquir en plena torre ejecutiva. Tiene algo de responsabilidad el presidente. Sobre Fossati, cuando el presidente ve que la fiscal Fossati lo protege al punto tal de impedir que se examinen las 38 conversaciones entre el presidente y su jefe de seguridad, ¿qué tendría que haber hecho? Entregar su celular. Celular no exigido por la fiscal Fossati, que después pasa a ser militante del Partido Nacional. Tendría que haber dicho: yo no tengo nada que ocultar, acá está mi celular. Vean las 38 conversaciones que mantuve. No lo hizo. Es otro indicio de responsabilidad del presidente. El espionaje a 2 senadores y al presidente del PIT-CNT fue autorizado por el presidente de la República. Están las pruebas. El jefe de seguridad lo llama al presidente, esto está en sede penal la prueba, y le dice lo que va a hacer sobre el espionaje ilícito a 2 senadores y al presidente del PIT-CNT. Y él le contesta lacónicamente, pero está por escrito: perfecto, con una sola palabra, perfecto. Hay responsabilidad del presidente en ese espionaje. Los elogios públicos que el presidente ha hecho de 3 actos delictivos
muy importantes, son también otra prueba. Fíjense lo que dijo sobre Penades. Declaraciones públicas y que están comprobadas. Goza de mi confianza y lo respaldo. Penades. Lo que dijo de Astesiano, procesado, intachable, merece toda mi confianza. Y de Albizu, el presidente del escándalo de Salto Grande, le tengo aprecio, afecto y confianza. ¿No se daba cuenta el presidente que si un presidente de la República sale a defender a 3 delincuentes, está influyendo en el Poder Judicial que los tiene que juzgar? Por lo menos indirectamente. Bueno, salió a hacerlo. Yo creo que en cualquier país del mundo se abría un juicio político, no para condenarlo, sino para averiguar la verdad, o para absolverlo o para condenarlo. Aquí no se abrió el juicio político, y no se abrió porque la mayoría de la coalición republicana se negó a ello. Pero tendría que haberlo pedido el propio presidente de la República. Me parece que acá, cuando el presidente asumió y dijo la fruta no cae lejos del árbol, se equivocó. Esta fruta cayó muy lejos del árbol, cayó en un bosque de árboles de corrupción. No es comparable la corrupción de este gobierno con la corrupción del árbol a que él se refería el actual presidente, el árbol del gobierno de su padre en aquellas épocas. No tiene punto de comparación. Voy a dar un solo dato que obviamente no es delictivo, que es simplemente un elemento para que los indecisos tengan en cuenta, que es el aumento del patrimonio del actual presidente de la República. Aumentó su patrimonio bruto en un 90% en estos 4 años y medio de gestión. El patrimonio neto, como tiene una deuda sobre ese patrimonio, bajó al 61%. Exactamente el aumento fue de 60,9%. Veamos los aumentos de los 2 presidentes anteriores. El aumento del patrimonio de Mujica, que es el que tiene menos patrimonio de todos, y aumentó obviamente en la presidencia de la República al 43%, de los cuales la mayor parte de ese aumento fue destinado a comunidades, al servicio público, a donaciones, además de haber donado su salario. Y el aumento del patrimonio de Tabaré Vázquez fue del 27,3%, simplemente para tenerlo en cuenta los indecisos. El presidente confundió el orgullo con la soberbia. No supo saber que el orgullo valora lo propio y la soberbia necesita el desprecio a los demás. En lugar de tener y exhibir el legítimo orgullo de haber sido presidente de los orientales elegido por la mayoría de la población, exhibió esa soberbia durante todos los 5 años de su gestión. Para terminar esta comparación, que es muy triste, tengo que decir que este gobierno nos ofreció 5 años de felicidad, que en definitiva nos ofreció pan y circo. Y en rigor me retracto, no fue pan y circo, fue solo circo, porque el pan lo quitaron al pueblo. Un circo corleónico, un circo que mejor no hubiera existido al describir todos estos escándalos de corrupción. Uno de los dogmas más importantes de la izquierda uruguaya, del Frente Amplio, ha sido siempre en su gestión que lo público sea más público y lo privado más privado. Este gobierno cambió ese dogma y transformó que lo público sea más privado y que lo privado sea más oculto, más secreto, más oscuro. Y eso es lo que estamos pagando las consecuencias con la gestión de este gobierno, en la escasez ética de este gobierno. Para que no se perpetúe entonces este gobierno que llenó las arcas de los menos y la infelicidad de los más, para que retorne la acumulación más difícil de la historia, que es la acumulación ética, que existió y dio prueba el gobierno del Frente Amplio durante estos 15 años que gobernó, le decimos: señora ciudadana indecisa, ciudadano indeciso, jóvenes indecisos, voten y apoyen al único proyecto
que les ofrece ser socialmente iguales, humanamente diferentes, porque también es necesario, y totalmente libres. Los espero el domingo en el Tribunal de las Elecciones. Muchas gracias. Gracias por compartir este manual para indecisos que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales, para reflexionar y decidir sobre lo que importa, la cosa vostra.